Buen día a todos. A nombre del Centro de Investigación Científica y Estadística Aplicada a la Ingeniería, se va a brindar el siguiente curso virtual: Tratamiento de lixiviados de relleno sanitario y efluentes textiles de alta carga. Yo soy Wilson Robles Gerare y vamos a dar inicio a la presentación. Soy profesional de Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Callao, especialista en criterio de diseño, operación y mantenimiento de PETARIS, planta de tratamiento de aguas residuales industriales. Asimismo, soy investigador en el uso de tecnología avanzada para el tratamiento de aguas residuales industriales y residuos líquidos peligrosos, aplicando diseño y experimentos mediante el manejo de software estadísticos. Actualmente me encuentro elaborando en la empresa Flowe, ya desarrollando proyectos para el tratamiento de aguas residuales industriales. En mi etapa universitaria obtuve ciertos logros, ¿no?, a nivel de pregrado, como los primeros puestos en ponencia oral, presentación de artículo científico y un premio muy importante, ¿no?, el cuarto Premio Nacional Cultura del Agua en el año 2019. Y asimismo fui expositor de diversos encuentros científicos en diversas universidades aquí en Perú y en el último Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental desarrollado en Argentina. Asimismo, el Centro de Investigación Científica y Estadística Aplicada a la Ingeniería brinda cursos netamente especializados en temas de tratamiento de aguas residuales, como el tratamiento de aguas residuales mediante la tecnología MBR y lodos activados, tratamiento de aguas residuales mediante coagulación y floculación, tratamiento de aguas residuales mediante electrocoagulación y electrooxidación, y tratamiento de aguas residuales mediante el proceso de oxidación avanzada. Son cursos netamente dirigidos para proyectos y tesis a nivel de pregrado. Asimismo, el Centro de Investigación Científica brinda asesoramiento de tesis, alquiler de instrumentos de medición, alquiler de equipo de experimentación, diseño y construcción de equipos a nivel de laboratorio para la experimentación, alquiler de ambientes de experimentación, asesoría en la parte estadística y los cursos virtuales y capacitación personal. Análisis e investigación en tratamiento de aguas residuales industriales. Sin más preámbulo, vamos a ir directamente al contenido de este curso. Lo llevaremos en dos módulos. En el primer módulo hablaremos 15 puntos, desde la problemática hasta la determinación de remoción de contaminantes. Tocaremos conceptos muy importantes que hay que tener en cuenta, y asimismo los procesos de tratamiento que se van a aplicar a estos tipos de lixiviados y efluentes, ¿no?, en base a la neutralización, coagulación y floculación, absorción y ozonización, y la experimentación a escala de laboratorio en vivo, ¿no?, el tratamiento de lixiviado de relleno sanitario en vivo y de efluentes textiles de alta carga, ¿no?, a nivel de laboratorio, y llegando a la determinación de remoción de contaminantes. En el segundo módulo ya veremos un poco la aplicación de los tratamientos del lixiviado a escala piloto y escala industrial, la aplicación del tratamiento de efluentes textiles de alta carga a escala piloto y escala industrial, ¿no?, y asimismo los casos de éxito aplicados a escala real, ¿no? Bien, iniciamos con el módulo 1. El primer punto, la problemática de la contaminación del medio ambiente por aguas residuales. Tenemos que tener algunos datos muy importantes en cuenta, ¿no?, como es la extracción de agua a nivel mundial. El 0.025% es de agua superficial, 0.5% de agua dulce profunda, ¿no? Agua en los hielos representa un 1.97% y agua salada un 97.5%. Y el consumo promedio anual del agua en la industria se consume alrededor del 10%, en lo urbano el 10% y en la agricultura el 80%, ¿no? O sea, un gran porcentaje de consumo. Y este dato nos toma a pensar de que si nosotros no tratamos el agua, ¿no?, de manera indirecta, esta agua no tratada va a llegar a nuestros hogares, ¿no?, a través de nuestras frutas, hortalizas que nosotros vamos a consumir. Y con ello nosotros debemos de tener esa importancia, ¿no?, del tratamiento de estas aguas residuales, ¿no?, debemos de realizar.
o establecer algunos criterios, ¿no?, en el uso responsable y el tratamiento de estas aguas. Bien, ahora tenemos estos datos a nivel mundial, según la ONU, ¿no? Solo el 30% de las aguas residuales reciben tratamiento y de ello el 10% son reutilizadas en el riego de áreas verdes y actividades agrícolas. Solo el 10%, imagínense, ¿no? Y más aterrizando aquí en el Perú, el 32% de las aguas residuales reciben tratamiento, ¿no? Ahora vamos a tocar el segundo punto, que es del sistema de tratamiento de aguas residuales. En Europa, principalmente en España, lo conocen como depuradora, ¿no?, de aguas residuales. Principalmente consta de 4 etapas el sistema de tratamiento completo, se podría decir, ¿no? Consta de 4 etapas: el pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y la etapa del tratamiento terciario, ¿sí? Aquí tenemos la entrada del agua residual, y en la etapa de pretratamiento están diversos procesos, ¿no?, donde van a retener los sólidos grandes, principalmente por tratamiento físico, ¿no? Comenzamos con el cribado. Aquí se van a retener los sólidos grandes, ¿no?, con pensas, plásticos, ¿no?, residuos, ¿no?, algunos residuos grandes, ¿no? Luego sigue el proceso de desengrasado. Aquí se van a retirar todos los aceites y grasas. Desarenado, retiran las arenas, ¿no?, sólidos de mayor peso. Y también se considera a la neutralización, ¿no?, como etapa de pretratamiento, o ajuste de pH, o homogenización también. Aquí se va a estabilizar la carga y el caudal, por ejemplo. Aquí se van a retirar todos los sólidos grandes, todo lo que se puede retirar por procesos físicos. Entonces pasaríamos a la siguiente etapa, ¿no?, el tratamiento primario, donde principalmente consta de un decantador. En este caso se le conoce como decantador primario. Aquí están también los procesos de coagulación, floculación y electrocoagulación, ¿no? Siguiendo el tren de tratamiento, ya pasaremos a la etapa del tratamiento secundario, donde están los tratamientos biológicos, ¿no?, que conocemos: los activados, tecnología MBBR, sistemas anaerobios, ¿no?, sistemas anóxicos también. Luego pasamos a la etapa, la siguiente etapa, o el siguiente proceso, en este caso del decantador, conocido también como decantador secundario o sedimentador secundario, ¿no? Si es que se está tratando por tratamientos biológicos aerobios, entonces el lodo debe ser recirculado al sistema para estabilizar la biomasa, ¿no?, presente en el reactor. Y como última etapa es el tratamiento terciario, ¿no? Aquí ya obtenemos agua de mejor calidad. Aquí están los procesos de filtración, ¿no? Puede ser con zeolita, carbón activado, también filtros, ¿no?, filtros, microfiltración, nanofiltración, y así mismo llegar hasta la ósmosis inversa. Mucho depende de la calidad final que se quiera obtener, ¿no?, y de acuerdo a ello también establecer las siguientes etapas, ¿no?, y llegar hasta la última etapa, ¿no?, del tratamiento terciario. Los últimos procesos serían el proceso de desinfección con cloro, ozono, UV, ¿no? Mucho depende también de la tecnología que se va a aplicar. Hay otra línea muy importante que principalmente en los sistemas de tratamiento no lo toman en cuenta, pero yo creo que es lo más importante también. Es del tratamiento de los lodos, ¿no? ¿O qué hacemos con los lodos? Si bien nosotros lo que queremos es el producto, el agua de una muy buena calidad, pero así como ingresa, haciendo un balance de masas, agua contaminada, ¿dónde se van esos contaminantes, no? Entonces esos contaminantes se van principalmente en los lodos. Los lodos por tratamientos anaerobios se podría obtener el famoso biogás o el metano, ¿no? Donde de acuerdo a esta obtención nosotros podemos suplir el gasto energético del mismo sistema de tratamiento de aguas residuales, ¿no?
Otra técnica de tratamiento de lodos podría ser la digestión, agregando floculantes, principalmente floculantes catiónicos, ¿no? Y luego el deshidratado de estos lodos, ¿no? Ahí obtenemos lodos con un menor porcentaje de agua o humedad. Y si estos lodos provienen de aguas residuales municipales, domésticas, estos lodos podrían ser utilizados como abono agrícola, ¿no? Haciendo un tratamiento térmico también puede ser otra técnica. Pero ya si estos lodos provienen de aguas residuales industriales, podrían ser considerados como residuos peligrosos, ¿no? Y estos lodos ya tendrían que ser dispuestos en un relleno de seguridad. Pero mucho depende del análisis también que se haga en estos lodos, ¿sí? Ahora pasamos al tercer punto, donde tocaremos la caracterización del agua residual. Yo creo que es el inicio y es lo más importante que se debería hacer en un proyecto de tesis, incluso en un proyecto a gran escala, ¿no? Es saber qué es lo que contiene nuestra agua residual, ¿no? Qué componentes contiene. Yo recomiendo hacer una muestra compuesta medidos durante las horas de producción en el día, ¿no? Puede ser 6 horas, puede ser 8 horas, ¿no? Tener una muestra compuesta, una muestra homogénea, ¿no? Del día. Incluso puede ser medidos en días de la semana, ¿no? Varias mediciones. Aquí en el Perú muchas técnicas de monitoreo, ¿no? Se guían del Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Efluentes, en este caso los recursos hídricos superficiales, ¿no? Aquí nos establecen los lineamientos generales para realizar una correcta caracterización o monitoreo del agua, ¿no? Nos brinda algunas recomendaciones de acuerdo a la industria, cuáles son los preservantes que se utilizan para cada tipo de análisis. También el tiempo de conservación, ¿no? Es muy importante saber el tiempo de conservación para que tu análisis esté acreditado. Por ejemplo, la DBO, ¿no? La DBO, por ejemplo, nos piden que esté, bueno, que se llena cero de burbujas, ¿no? Esté bien lleno, al tope, como se dice. Un tiempo de almacenamiento menos de 24 horas, ¿no? A veces nos pasamos un día, enviamos al laboratorio y a veces nos llega ese mensaje de que tu análisis no va a salir acreditado porque pasó el tiempo de conservación, ¿no? Y ahí estamos perdiendo tiempo, dinero, análisis. Imagínense realizar otra medición de ese mismo, solo por ese parámetro, ¿no? Entonces debemos de tener muy en cuenta el tiempo de conservación. ¿Y quién nos indica ello, no? Lo podemos ver en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad, ¿no? O también en el mismo protocolo que nos establece el laboratorio, ¿no? Que va a hacer el análisis de estos parámetros, ¿no? Y estos análisis deben estar acreditados, en este caso aquí en Perú, por el Instituto Nacional de Calidad, ¿no? Deben estar acreditados, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de las aguas residuales, pero ya viendo la composición, ¿no? Tenemos materiales flotantes, que principalmente están los aceites y grasas, plásticos, material celulósico, compresas, tampones, ¿no? Y colillas de cigarro. Son materiales que por densidad, por tamaño se podría retirar, ¿no? En la otra parte de media, se podría decir, está la materia coloidal y disuelta, ¿no? Ahí tenemos las grasas o las aceites y grasas en emulsión, sustancias nitrogenadas, ¿no? Las proteínas, hidrato de carbono, tensoactivos, jabones, sales, ¿no? Y los microorganismos patógenos, ¿no? Que se va a eliminar ya en la etapa final, ¿no? De desinfección. Y la otra parte tenemos los materiales sedimentables, ¿no? Estos materiales se podrían remover o retirar en la etapa de pretratamiento, como son las heces, restos de sedimentos, pelos, arena, ¿no? Materiales de mayor peso, se podría decir. Y ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante caracterizar el agua residual? Porque nos va a permitir conocer la composición física,
química y microbiológica del agua residual, ¿no? Y con ello establecer de las tecnologías adecuadas para el tratamiento. Por ejemplo, si es que en nuestra agua residual tenemos una alta concentración de aceites y grasas, entonces debemos aplicar la etapa de pretratamiento, ¿no? Mínimo una trampa de grasas para retirar esas aceites y grasas, ¿no? Pero si es que nuestra agua residual no tiene aceites y grasas, no tiene arena, es un efluente de una industria química, por ejemplo, ¿no? Donde todos los contaminantes están disueltos, entonces ya no sería necesario aplicar un pretratamiento, ¿no? En los procesos de, por ejemplo, de trampa de grasa, ¿no? Ya no sería necesario, ¿no? Entonces podemos tratar ya con los procesos, bueno, con la etapa primaria, ¿no? Coagulación, floculación, ¿no? O electrocoagulación, y seguir con las siguientes etapas, ¿no? Por eso es muy importante conocer la composición física, química y microbiológica, o sea, caracterizar el agua residual para saber qué tecnologías podemos aplicar, ¿no? Bien, vamos a seguir con el cuarto punto. Es un punto muy importante sobre la determinación de la DBO5 y DQO, ¿no? Del agua residual. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué es la DBO, no? La DBO es la estimación de la cantidad de oxígeno requerido por la población microbiana para oxidar o biodegradar la materia orgánica y inorgánica contenida en el agua a condición de tiempo y temperatura, ¿no? A condiciones estándar. En este caso. Bueno, la DBO, si bien nosotros tenemos estos análisis, los tenemos en 5 días, ¿no? Y ahí está la pregunta, ¿por qué lo miden en 5 días, ¿no? Y no podemos medir la DBO última que se mide en 20 días, ¿no? Principalmente es por el tiempo. Imagínense esperar 20 días por un análisis. Y lo otro es que medidos en 5 días ya está acreditado, ¿no? Por el Instituto Nacional de Calidad aquí en Perú. Y que ya medido en 5 días la DBO es muy representativo, ¿no? Nos representa cerca del 80% de la DBO última, ¿no? Medido en 20 días. Entonces ya es un valor muy cercano, ¿no? A la DBO final. Porque a partir de 20 días ya es... Bueno, esto también es según análisis, según investigaciones, ¿no? Ya la DBO es constante, ¿no? Ya no hay que comer del agua residual, como se dice, ¿no? Que oxidar o que biodegradar, ¿no? Por parte de la población microbiana. Entonces, principalmente lo miden en 5 días en los laboratorios y esta metodología está acreditada, ¿sí? Aquí tenemos una ecuación muy general, que es la materia orgánica, ¿no? El oxígeno se va a consumir, los nutrientes presentes en el mismo agua residual, ¿no? Que son necesarios. Y con ello vamos a tener los siguientes productos: CO2, agua y células nuevas, ¿no? Mayor población microbiana y energía. Ahora vamos a tocar el siguiente parámetro, la DQO en el agua residual, que es la cantidad de oxígeno que se requiere para oxidar la materia orgánica por un agente químico fuerte, ¿no? A dióxido de carbono, o sea CO2, y a agua, ¿no? Bueno, aquí tenemos una metodología en base al colorímetro, ¿no? Principalmente aquí tenemos algunos equipos. Aquí tenemos los famosos viales. ¿Qué son los viales, no? Los viales contienen ese agente químico oxidante, ¿no? A base de plata, dicromato potasio, ¿no? Ácido sulfúrico, ¿no? Y otros componentes. Estos viales contienen estas sustancias químicas y a cada vial se le va a agregar 2.5 mililitros de muestra o agua residual que se quiera medir, ¿no? Y estos viales son digestados en un reactor. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo, el DRB200, por 2 horas a 150 grados. ¿Sí? Aquí se calibra,
Se sube, bueno, se hace una configuración y se digesta por 2 horas a 150 grados. Luego, pasado ese tiempo de 2 horas, se deja enfriar en promedio de 30 minutos a temperatura ambiente, ¿no? Colocamos en unas gradillas, entonces dejamos que se enfríe. Pasado ese tiempo de enfriamiento, colocamos cada vial en este equipo, colorímetro DR900 por ejemplo, y hacemos la lectura o la medición, ¿no? de estos viales, ¿no? Y aquí ya nos va a dar unos números, ¿no? De cuánto DQO está presente en esa muestra. Es muy importante saber de que existen tipos de viales de rango bajo y rango alto, ¿no? Estos viales lo comercializan, se ven, hay empresas que aquí en Perú y la misma marca Hash lo vende, son de rango bajo y rango alto, ¿no? De rango bajo te mide DQO de 2 a 80 miligramos por litro. De rango bajo nos sirve para la medición de DQO de 20 a 800 miligramos por litro, ¿no? Y como tenemos estos rangos, nosotros debemos de hacer diluciones, ¿no? Diluciones de 1 en 2, de 1 en 3, de 1 en 5, de 1 en 10, ¿no? De acuerdo a la DQO inicial que posee. Por ejemplo, si este rango alto es de 20 a 800, ¿no? Y nuestra DQO por ya análisis por historial es de 1000, por ejemplo, entonces para realizar una correcta medición de esa DQO, ¿no? Debemos hacer una dilución de 1 en 2, ¿no? Por ejemplo, 10 mililitros de muestra con 10 mililitros de agua destilada, combinamos y agregamos, sacamos 2.5 mililitros y agregamos estos viales. Y más o menos vamos a tener un valor de 500, 510. Entonces ese valor lo multiplicamos por el factor de dilución, que ha sido 2, ¿no? Entonces 500 por 2000, entonces ya más o menos tenemos ese valor, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Mucho depende de la DQO inicial que tenemos en nuestro agua residual, ¿sí? Yo recomiendo hacer diluciones siempre, ¿ya? Para tener valores, se podría decir exactos, ¿no? Porque hay rangos de medición, de acuerdo. Claro, el equipo sí normal te mide, ¿no? El equipo normal te puede medir 3000 de DQO, 10000 de DQO, 20000 de DQO, pero los rangos de medición no son los correctos, ¿no? Porque ya aquí tenemos, de acuerdo a su ficha técnica, por ejemplo, este tipo de viales te mide de 2 a 80 y el de rango alto de 20 a 800. Es una recomendación que siempre recalco a los tesistas, ¿no? Realizar diluciones con agua destilada, ojo, no con agua de caño, con agua destilada. Ya, bueno, aquí tenemos una ecuación general, es la materia orgánica, el material oxidante que están presentes en estos viales, ¿no? Vamos a tener una cantidad de CO2, agua y otros componentes, ¿no? Bien, ahora vamos a tocar el cuarto punto, que es la determinación de sólidos suspendidos totales y la turbidez del agua residual, ¿no? Que son parámetros, principalmente estos 4 parámetros mencionados son los principales parámetros que se utilizan en un proyecto de tesis. Lo vamos a ver en la mayor cantidad de antecedentes, ¿no? ¿Por qué? Porque son fáciles de medir, no son muy costosos, no representan el alto, si es que nuestra agua residual posee un alto grado de contaminación, ¿no? O no. Entonces, los sólidos totales del agua residual, tenemos ahí una clasificación de los sólidos totales, ¿no? De manera general, que están los sólidos suspendidos, que es lo que se va a medir, ¿no? Y aquí están otro grupo, ¿no? Los sedimentables y los no sedimentables, ¿no? Los sedimentables van a estar ahí en el medio del agua residual, los no sedimentables. Los sedimentales también va a haber un tiempo que lo vamos a ver en el fondo, ¿no? De nuestro vaso precipitado, por ejemplo. Y los no sedimentales siempre van a estar suspendidos, ¿no? En el medio, ¿sí? También otro subgrupo de los sólidos totales están los filtrables, ¿no? Que están los coloides y los disueltos, ¿no? Los sólidos disueltos. Para esta medición de los filtrables, ¿no? Se filtra una fibra de vidrio de
un micrómetro a una temperatura de 103 a 105, ¿no? Todo lo que pasa el filtro son los filtrables y todo lo que se queda son los suspendidos totales, ¿sí? Todo lo que se queda en el filtro. Y hacen por diferencia de peso, podemos calcular los sólidos suspendidos totales. Bien, y aquí está, ¿no? La coagulación y floculación no elimina los sólidos disueltos, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta, los sólidos disueltos no lo va a eliminar el proceso de coagulación y floculación. El proceso de coagulación y floculación, por teoría y también por concepto, básicamente, solo te puede remover sólidos suspendidos, ¿no? En la parte sedimentable, no sedimentable, y en una parte de los coloides, pero lo disuelto no te lo va a poder remover, ¿no? Lo que está disuelto. Tenemos de tener en cuenta ello, ¿no? Los disueltos ya se eliminan en la etapa terciaria, ¿no? Con microfiltración, nanofiltración y osmosis inversa, porque en lo disuelto mayormente tenemos iones, ¿no? Iones monómeros, ¿no? En fin. La turbidez del agua residual, ¿no? Es otro parámetro muy importante porque nos va a medir de manera directa, ¿no? Está directamente relacionado con la cantidad de sólidos suspendidos que están en el agua, ¿no? Se entiende por turbidez o turbidad a la medida del grado de transparencia, ¿no? Que pierde el agua o algún otro líquido por la presencia de partículas en suspensión. O sea, está directamente relacionado con los sólidos suspendidos totales. Lo que no mencioné en el anterior slide, una ventaja de medir la DQ es el tiempo, ¿no? Si bien sabemos la DBO lo obtenemos en 5 días, pero la DQ en base a este método lo podemos obtener en 2 horas y media. Imagínense esperar una medición 5 días, ¿no? Es mucho tiempo, y como dice, el tiempo es oro, ¿no? El tiempo más vale que el dinero. Claro, teniendo en cuenta estos equipos, ¿no? Nosotros podemos medir la DQ en 2 horas y media. Y lo mismo sucede aquí, ¿no? Con la turbidez, ¿no? La turbidez es una medición que se hace al instante. En menos de un minuto ya tenemos el valor, ¿no? Pero en cambio los sólidos suspendidos totales tenemos que hacer de acuerdo a la metodología, ¿no? Un filtrado, diferencia de peso, tener equipos sofisticados como son bombos a vacío, ¿no? Y otros materiales de laboratorio para obtener el valor de los sólidos suspendidos totales. En cambio con la turbidez es al instante, ¿no? Teniendo el equipo de medición que es el turbidímetro, agregamos la muestra y medimos, ¿no? Medimos, damos play, medimos y obtenemos el valor, ¿no? De turbidez. Otro concepto es una propiedad de una muestra de diseminar y absorber la luz, dice, ¿no? En lugar de transmitirla en línea recta, ¿no? Lo mide por medios fotométricos, ¿no? Internamente. Y las unidades, ¿no? Unidades nefelométricas de turbidez, ¿no? NTU. En este caso NTU en inglés, ¿no? Las siglas en inglés. Aquí tenemos, bueno, una muestra, ¿no? Del agua residual al inicio, un lixiviado en este caso, un lixiviado después de un tratamiento preliminar y después de un tratamiento ya avanzado, ¿no? Tenemos un agua clarificada. De acuerdo a ello nos establece el valor, ¿no? De la turbidez presente en cada muestra, ¿sí? Es muy importante entonces tener ello en cuenta, ¿no? De que la turbidez lo podemos tener en un instante. Así ocurre lo mismo con la DQO, en 2 horas y media podemos tener ese valor, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar sobre la importancia de los diagramas de Purvex, ¿no? En el tratamiento de aguas residuales, ¿no? Son diagramas de pH, ¿no? En este caso, ¿no? Cómo varía el componente a través del pH, y asimismo cómo varía, ¿no? En el estado de oxidación también.
El diagrama de Purbase traza un equilibrio estable de las fases de un sistema electroquímico acuoso, ¿no? Los límites de iones predominantes son representados por las líneas, ¿no? Aquí tenemos líneas donde nos va a dividir y nos va a establecer qué tipo de elemento y en qué forma está, ¿no? De acuerdo al pH, ¿no? Por ejemplo, a un pH mayor de 8.5 nosotros vamos a tener el hierro en forma de hidróxido, ¿no? De manera sólida. Pero un pH menor de 8.5 o 9 tenemos ahí el hierro en forma disuelta, ¿no? El ion ferroso, ¿no? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el plomo, ¿no? Nosotros tenemos plomo en manera sólida en forma de hidróxido de plomo a un pH mayor de 7, ¿no? Y un pH menor de 7 tenemos el plomo disuelto en el agua, miren. ¿No? Y es muy importante tener en cuenta ello, ¿no? Claro, en el agua residual nosotros no solo vamos a encontrar hierro, plomo, quizás vamos a encontrar otros componentes, incluso los famosos, los famosos complejos, ¿no? Complejo de hierro, complejo de plomo, ¿no? O sea, forman compuestos con otros componentes, ¿no? Pero aquí ya tenemos como base, ¿no? Cómo se comportaría este elemento a diferentes pH, ¿no? Es lo más común. Ya, ahora vamos a tocar el sexto punto de los tratamientos físicos, químicos y biológicos en aguas residuales. Definición, historia y clasificación. Bien. Como definición, los tratamientos físicos, como su propio nombre indica, ¿no? Son tratamientos que se van a remover por medio físico, ¿no? Tenemos ahí la absorción con carbón activado, filtración, intercambio iónico, micro y ultrafiltración, ósmosis inversa, floculación, porque solamente va a aglomerar los coágulos, ¿no? Flotación por aire disuelto, los famosos DAF, que lo vamos a ver ya en una aplicación a escala real. Desengrasado, sedimentación y extracción de solvente, ¿no? Son tratamientos físicos. Entre los tratamientos químicos tenemos la oxidación química, precipitación química, reducción, la coagulación, ¿no? Que es la desestabilización de cargas, oxidación electroquímica, hidrólisis, neutralización y el proceso de oxidación avanzada y electrocoagulación, ¿no? Son procesos químicos. Y también tenemos los tratamientos biológicos, ¿no? Los lobos activados, la tecnología MBBR, los sistemas con lecho fijo, tratamientos anaerobios y los reactores anaerobios de lecho ascendente, ¿no? Los famosos UASP, ¿no? Esta tecnología ya existe en más de 100 años, ¿no? Con ellos se han hecho mejoras, incluso hay patentes, ¿no? Que han realizado de acuerdo a estas tecnologías, ¿no? Y desde ahí tenemos ya la aplicación, ¿no? Mucho depende de la caracterización del agua residual, como indiqué en un inicio, y con ello de establecer qué tipo de tecnologías se podría aplicar, ¿no? Como son los tratamientos físicos, o los tratamientos químicos, o los tratamientos biológicos, ¿no? Si es que nuestra agua es biodegradable, entonces lo más conveniente es aplicar esos tratamientos, ¿no? Biológicos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco del proceso de neutralización, ¿no? Definición, reacciones químicas y condiciones que influyen en el proceso, ¿no? La neutralización es un proceso o es una reacción química en la que los reactivos son un ácido y una base y los productos son sal y agua, ¿no? Por otro lado, la base más utilizada son las inorgánicas, como es el hidróxido de sodio, ¿no? y el hidróxido de calcio, ¿sí? Que son bases muy fuertes, ¿no? Y estas en las mismas proporciones tenemos un pH sea neutro, ¿no? pH 7. Generalmente el proceso de neutralización tenemos que llegar a un pH 7, ¿no? Y los lixiviados de relleno sanitario por lo general poseen una alta concentración de metales disueltos, ¿no? Y un pH generalmente ácido,
¿sí? El aumento de pH promueve la precipitación de los metales, ¿no? Como se vio en los diagramas de Purveis, ¿no? A un inicio, ¿no? Por ejemplo, el metal ion férrico precipita a un pH de 2, el ion ferroso a mayor de 7, el aluminio, miren, precipita de un pH de 5 a 8.5. O sea, si nos pasamos a 9, vamos a tener otra vez aluminio disuelto, ¿no? Tener en cuenta ello, ¿no? El manganeso recién precipita un pH mayor de 9.5. ¿Sí? Y bueno, en los procesos de tratamiento generalmente utilizan el óxido de calcio. Bueno, en este caso hidrolizado sería el hidróxido de calcio. ¿Por qué? Principalmente por el costo, ¿no? Presenta un bajo costo, una alta disponibilidad, ¿no? A veces no funciona como un coagulante y floculante, ¿sí? A veces no funciona como un coagulante y floculante, pero mucho depende de las características de nuestro efluente o lixiviado, principalmente ello, ¿no? Comparando con el hidróxido de sodio, por ejemplo, el hidróxido de sodio generalmente aumenta la conductividad del agua residual, ¿no? Si hacemos una comparación, pero también con el hidróxido de calcio vamos a aumentar, ¿qué? En este caso, el calcio, ¿no? Principalmente. Por eso debemos hacer pruebas y ver si es que cuál es más conveniente utilizar, ¿no? Hidróxido de sodio, conocido como la soda, o el hidróxido de calcio. Pero ¿cómo se obtiene este hidróxido de calcio? Ahora vamos a ver. El hidróxido de calcio debe ser, claro, el hidróxido de calcio disponible debe tener una alta reactividad. ¿A qué se refiere con la reactividad? ¿No? Se refiere a la reacción de este cal con el agua, ¿no? Debe ser rápida, ¿no? Una combinación rápida. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Generalmente esta reacción es exotérmica, ¿no? Y genera calor. Entonces, si vemos, si al combinar nuestra cal, el óxido de calcio con agua, nuestro envase, nuestro recipiente se calienta, entonces tiene una alta reactividad, ¿no? Y también otro aspecto muy importante es la granumetría. Generalmente este óxido de calcio debe estar en polvo, ¿no? Para que tenga una mayor área superficial, se combine bien en el agua y asimismo ataque a los contaminantes, ¿no? Se combine con los contaminantes y de esa manera poder sedimentar o precipitar, ¿sí? Bueno, el óxido de calcio es combinado con agua y este generalmente debe ser agua fresca, ¿no? Casi en todas las empresas utilizan agua de proceso, por ejemplo, me ha tocado ver, y a veces no es de muy buena calidad esta agua de proceso, no es de muy buena calidad y a veces tiene ciertas complicaciones, ¿no? Y por ende el producto que se va a obtener no va a ser muy eficiente, ¿no? Pues se recomienda utilizar agua fresca, ¿no? Pues agua de manantial, agua limpia o agua tratada, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta combinación, nosotros vamos a tener la lechada de cal, que es el hidróxido de calcio, ¿no? Que se va a utilizar para los tratamientos, ¿no? Esta lechada de cal debe estar en una temperatura final, a temperatura ambiente. La agitación debe ser buena, ¿no? Constante, y tiene que tener un mayor área superficial que va a depender mucho de la granumetría, ¿sí? Entonces tenemos la lechada de cal. Esto se va a combinar con el drenaje ácido, por ejemplo, el lixiviado y el efluente que tenga un pH menor de 6, ¿no? O sea, un pH ácido, ¿no? Para llegar a un pH 7, un pH 8, un pH 9 y tratar de remover o retirar los iones metálicos, ¿no? Los metales pesados presentes en nuestro efluente o lixiviado, ¿sí? Generalmente tenemos de llegar a un pH de 6 a 9, ¿no? Incluso porque la normativa nos pide en ese rango, ¿no? Yo recomiendo llegar a un pH de 8.5, ¿no? O hasta 9 como máximo, porque hasta este pH nosotros vamos a tener la ciencia cierta de remover la mayor cantidad de metales disueltos presentes en el agua, ¿no? El estado de oxidación, ¿no? El ORP, la turbidez también, ¿no? Una buena turbidez,
¿no? Una buena remoción y cumplir con los límites máximos permisibles, ¿no? Con los estándares o los valores máximos admisibles. Y otra parte son los lodos, ¿no? La cantidad de lodos que se van a generar deben ser, bueno, debe ser mínimo, ¿no? De mínimo y una mayor cantidad de agua tratada. ¿Sí? Estos lodos también, como se explicó, deben ser tratados, ¿no? Por deshidratación, que es lo más convencional, ¿no? Tener lodos con menor porcentaje de humedad. Y estos lodos pueden ser dispuestos o reutilizados. ¿Sí? Ahora vamos a hablar el otro proceso muy importante, el proceso de coagulación, ¿no? La definición, reacciones químicas y condiciones que influyen en el proceso. ¿Sí? El proceso de coagulación es un proceso que consiste en añadir un producto químico, ¿no? O sea, un coagulante. Este coagulante va a causar la desestabilización de cargas de la materia suspendida. O sea que el proceso de coagulación nos va a remover la materia suspendida, ¿no? Coloidal, dispersa, o sea, lo que está disperso, y la formación de coágulos, ¿no? Este es según Ramírez. Entonces tenemos ahí el proceso de coagulación, principalmente va a causar la desestabilización de cargas, ¿no? Los contaminantes van a presentar diversas cargas, positiva o negativa, entonces el coagulante va a desestabilizar, ¿no? Se podría decir como neutralizarnos las cargas, ¿no? Podría decir. Generalmente si nuestro efluente o lixiviada presenta una alta turbidez, es una reacción rápida, ¿no? Se van a utilizar menor cantidad de coagulante. Pero si es que nuestro efluente o lixiviada tiene una baja turbidez, debemos de utilizar alta dosis de coagulante, ¿no? Por ejemplo, aquí el sulfato de aluminio, muy comercial, muy utilizado en el tratamiento de agua potable y también aguas residuales, ¿no? Entonces esa es la relación por lo general. Claro, mucho depende de otras características, ¿no? Alcalinidad, salinidad, temperatura del agua, ¿no? Y otros componentes. Pero principalmente, de manera general, si tenemos una alta turbidez, menos coagulante. Si tenemos una baja turbidez, más coagulante, ¿no? Esa es la regla. O la reacción va a ser lenta o rápida, ¿no? Bien, aquí vamos a ver un poco de los tipos de coagulantes que existen, ¿no? Tenemos los coagulantes inorgánicos, los coagulantes orgánicos. En los coagulantes inorgánicos tenemos el sulfato de aluminio, el policloruro de aluminio, famoso PAC, aluminato de sodio, cloruro férrico, sulfato ferroso y sulfato férrico, ¿no? Son los principales coagulantes inorgánicos. También existen otros coagulantes inorgánicos, ¿no? Pero estos son los más comerciales y los más utilizados. Y en los coagulantes orgánicos tenemos a las poliamidas, polidagmas, resinas, la famosa resina y los taninos, ¿no? Muy utilizados. También tenemos otros coagulantes, ¿no? Que lo obtienen de manera manual principalmente, ¿no? A base de moringa, a base de nirmali, a base de cactus, ¿no? Son coagulantes orgánicos que el mismo tesista investigador lo puede obtener también, pero haciendo una diferencia ya a nivel real, industrial. Generalmente en las industrias utilizan los coagulantes inorgánicos, ¿no? Uno, por el tema de costos, ¿no? Es más barato, es más rápido, el almacenamiento, incluso la preparación a veces, ¿no? Porque imagínense tener 1 metro cúbico de coagulante de sulfato de aluminio y obtener 1 metro cúbico de coagulante de cactus. ¿Cuánto de cactus vamos a tener que talar o cortar, ¿no? Poniendo ese ejemplo nomás. Entonces es más barato obtener, bueno, de manera inorgánica, ¿no? Bien, en los procesos de investigación se aplican los coagulantes orgánicos, inorgánicos, ¿no? Mucho depende de la problemática, qué es lo que se quiere remover y cuál es tu campo de aplicación, ¿no? Bien, aquí tenemos unos ejemplos, por ejemplo el sulfato de aluminio, el cloruro férrico, y aquí los taninos, ¿no? Los taninos de manera sólida, ¿no? Y esto se puede obtener de manera líquida combinando con agua limpia, ¿no? Al 40%, al 50%.
Generalmente los coagulantes en forma líquida lo venden al 40-45%, ¿no? A esa concentración lo comercializa. ¿Sí? El proceso de floculación. El proceso de floculación es la aglomeración de partículas desestabilizadas, ¿no? Una vez que se dio el proceso de coagulación, se desestabilizó las cargas, entonces la floculación va a aglomerar estas sustancias, ¿no? Estas partículas, formando microflóculos o los famosos flocks, ¿no? O flóculos. Mayor tamaño, mayor peso, entonces van a sedimentar, ¿no? Muchos se hace un ejemplo, ¿no? El floculante es como una malla de pescar, ¿no? Va a atrapar a todos los peces, por ejemplo, ¿no? Es una malla de pescar, aglomera a todo esas partículas, entonces lo junta, ¿no? Y por el propio peso, miren, aquí está el proceso de coagulación, desestabilizadas, luego aglomera mayor peso y por lo general van a sedimentar, ¿no? Porque estos floculantes poseen una cadena polimérica larga. A veces van a también poder ver en las diferentes experiencias que pueden realizar ustedes de que esos lodos o esos flóculos formados no sedimentan, ¿no? ¿Y por qué no sedimenta? Principalmente porque podría contener una alta concentración de aceites y grasas emulsionadas, ¿no? Como sabemos, los aceites y grasas tienen menor densidad del agua, entonces por lo general tienden a flotar. Entonces estos lodos o estos flóculos formados van a estar suspendidos, incluso vamos a verlos en la superficie, ¿no? Entonces ahí ya se recomienda realizar otro tipo de procesos, como son los famosos DAF, ¿no? Flotación por aire disuelto, ¿no? Los lodos ya no los retiramos por la parte inferior, sino por la parte superior, ¿no? Vamos a retirar los lodos y el agua tratada iría por la parte inferior, ¿no? Eso lo vamos a ver un ejemplo ya de aplicación a escala real, no se preocupen. Pero principalmente ocurre por eso, ¿no? O porque los sólidos presentes en el agua residual tienen menor densidad del agua, ¿no? Más que todo por eso, ¿sí? Vamos a seguir. Ahora vamos a ver un poco los tipos de floculante que existen. ¿Sí? Un poco de floculantes que existen. Tenemos los floculantes de carga negativa y los floculantes de carga positiva, ¿no? Tenemos los floculantes aniónicos y los no iónicos, y los floculantes de carga positiva, los catiónicos, ¿no? Principalmente los floculantes de carga negativa son los más baratos, ¿no? Los aniónicos son los productos más baratos en comparación de los floculantes catiónicos. En coagulación, floculación, por lo general utilizamos los floculantes aniónicos, ¿no? Y en tratamiento de lodos, por lo general utilizamos floculantes catiónicos, ¿sí? Pero mucho depende también de hacer pruebas, ¿no? En temas de coagulación y floculación, ¿sí? Pero es por lo general que se utiliza se aplica en las industrias. Ahora vamos a hablar sobre el siguiente proceso de absorción. Tenemos aquí el proceso de adsorción, ¿no? Con D, que es la adhesión de átomos, iones o moléculas de un gas, de un líquido o de un sólido disuelto, ¿no? A una superficie, ¿sí? Este proceso crea una película de adsorbato en la superficie del absorbente. Este proceso difiere de la absorción con B, ¿no? En que un fluido se disuelve o penetra en un líquido, ¿no? O sólido respectivamente. En tratamiento de aguas residuales, como material absorbente se utiliza el carbón activado granular, ¿no? Para la remoción de ¿qué? Color, olor, sabor y trazas de contaminantes. Es muy importante tener ello en cuenta.
¿Por qué no aplicar un filtro de carbón activado de manera directa o de manera inicial, ¿no? De nuestro efluente o agua residual, ¿no? O lixiviado? Porque estos filtros tienden a saturarse, ¿no? Estos filtros tienden a saturarse. Entonces se recomienda utilizar estos filtros ya en la etapa final, ¿no? Remover olor, color al final, ¿no? O trazas de contaminantes, ¿no? Lo que podría haber quedado en el agua residual o en el efluente o en el lixiviado, ¿no? ¿Sí? Una característica principal del carbón activado es que posee una alta área superficial de 1500 metros cuadrados por cada gramo. Imagínense, ¿no? Aquí podemos ver a 100 micrómetros, ¿no? Un estudio que realizaron en Venezuela, cómo se observa cada gránulo de ese carbón activado. Miren, la alta porosidad. En estos espacios quedan atrapados esos átomos, iones y moléculas, ¿no? Presentes en nuestro efluente o lixiviado, ¿no? Y para hacernos una idea, de 5 gramos equivale al área del Estado Nacional aquí en Perú. Imagínense, solamente 5 gramos, ¿no? Haciendo una aproximación, ¿sí? Es muy importante, ¿no? Conocer para qué se podría utilizar y dónde o cuándo se puede aplicar, ¿no? En la etapa final ya del tratamiento. Ahora vamos a hablar de otro proceso muy importante, que es la ozonización. El proceso de ozonización es un proceso de oxidación avanzada que contribuye a la degradación de los contaminantes orgánicos y la desodorización de los efluentes, ¿no? ¿Qué significa ello? De que van a atrapar, por ejemplo, los gases que pueden estar disueltos en el agua. Debido al alto poder oxidante del ozono, que tiene un poder de 2.07 electrovoltios, presente en reacciones directas o indirectas por medio de un radical hidroxilo, también podemos obtener, ¿no? O sea, generar radicales hidroxilos a partir del ozono, ¿no? Que tiene un valor de 2.8 electrovoltios. El tratamiento de aguas residuales, en tratamiento de aguas residuales se utiliza el ozono como desinfectante, puede ser un pH neutro, o como oxidante, ¿no? En un pH básico por lo general. O sea, un pH de 8, 9, nosotros vamos a generar, aparte de ozono, claro, los famosos radicales hidroxilos, ¿no? Que tienen un valor o un poder oxidante mayor, ¿no? Del mismo ozono, ¿sí? La aplicación de ozono es lo aplican en plantas de tratamiento de agua potable, ¿no? Como desinfección, y en plantas de tratamiento de aguas residuales como un oxidante, ¿no? Aquí tenemos algunos equipos de generadores de ozono. El más comercial aquí para desinfección, ¿no? Del agua, también ¿no? De las frutas, hortalizas que podemos consumir, ¿no? Estos lo comercializan, lo podemos obtener, comprar en diversas tiendas, ¿no? Aquí en Lima. Se recomienda más que todo para desinfección de este tipo, ¿no? Generalmente tienen una generación de 60 miligramos por hora de ozono. En cambio, estos equipos de aquí de 5 gramos por hora son equipos ya que se utilizan para procesos de tratamiento, ¿no? Proceso de oxidación avanzada a nivel de laboratorio, por ejemplo. Otros generadores de ozono a partir, mayores de 5 gramos por hora ya se utilizan para nivel piloto, incluso semi-industrial, ¿no? Para la obtención de agua mineral, por ejemplo, ¿no? Estos generadores se conectan por un sistema Venturi en línea y entonces lo utilizan como un desinfectante, ¿no? Ya viendo generadores de ozono a nivel industrial, tenemos aquí que generan alrededor de más de 50 gramos por hora, imagínense, ¿no? Son equipos ya más grandes, un promedio de mayores de un metro de altura, ¿no? Son generadores que ya lo utilizan para tratamiento de efluentes por lo general, ¿sí? A nivel ya industrial. Ahora vamos a tocar el 11º punto, son de los diseños de experimentos aplicados a los
proceso de tratamiento de aguas residuales. Tenemos ahí el diseño experimental. Tenemos ahí cualquier proceso, no solo proceso de tratamiento de agua, ¿no? Puede ser aire, suelo también, ¿no? Y tenemos los famosos diseños que existen, ¿no? Son los diseños factoriales. Son los diseños más utilizados a nivel de tesis, incluso en la mayoría de los artículos científicos vamos a encontrar estos diseños factoriales, ¿no? Tenemos ahí dos tipos, ¿no? Los diseños factoriales completos, los diseños factoriales con bloques. Asimismo tenemos también otro tipo de diseños, los tamizados o los screening, ¿no? Son diseños factoriales fraccionados y los diseños de Taguchi. Cuando utilizamos estos diseños, cuando nosotros tenemos más factores que van a influir en el proceso, más de 2, 3 factores, ¿no? Imagínense tener 10 factores, ¿no? 10 factores que influyen en mi proceso. Entonces, de acuerdo a este diseño, nos establece qué factores influyen en mayor proporción y solo con esos factores se trabaja. A partir de estos diseños nosotros podemos tener una ecuación, un modelo matemático, ¿no? De todo el proceso de tratamiento, ¿no? Ya subiendo de nivel, tenemos los diseños para optimizar procesos, son los diseños de superficie respuesta, ¿no? Generalmente se utilizan para optimizar procesos o hacer mejoras a estos diseños, ¿sí? Llegar a la dosis óptima de las condiciones más favorables de nuestro proceso. Bien, ahora vamos a ver ya los materiales reactivos y equipos necesarios para el tratamiento de lixiviados de relleno sanitario, ¿no? ¿Qué procesos se podría aplicar para el tratamiento de estos lixiviados, ¿no? Tenemos el proceso de coagulación y floculación como tratamiento primario y absorción, ¿no? Como siguiente tratamiento, ¿no? Con carbón activado. Y tenemos ya el lixiviado tratado, ¿no? Que puede cumplir los estándares, incluso la normativa de descarga, ¿sí? ¿Cuáles son los materiales reactivos y equipos que se necesitan para realizar esta experimentación, ¿no? Principalmente el lixiviado, ¿no? El floculador, que es el famoso test de jarras. El ovaso precipitado, puede ser 1 litro, de medio litro, ¿no? Los coagulantes, floculantes, pHímetro para un control del pH, turbidímetro para medir la turbidez, balanza analítica para pesar el floculante y con ello hacer una preparación correcta, ¿no? Cuchara metálica, cono hijo que nos va a servir como un medio de filtro, ¿no? Colorímetro, reactor de digestión y viales como hemos podido ver en los anteriores slides para la medición de la DQO, por ejemplo. Entonces vamos a ver en la parte de la experimentación, va a ser un video que realicé, ¿no? Del tratamiento mediante coagulación, floculación y absorción del lixiviado de relleno sanitario en la remoción de la DQO y turbidez, ¿no? Principalmente van a ser la variable respuesta, ¿sí? Vamos a ver el video de esta experimentación. Y aquí tenemos ahí el lixiviado, tenemos la preparación del hidróxido de calcio, el floculante, un floculante aniónico, el coagulante, el cloruro férrico, el hidróxido de calcio, en este caso la lechada, ¿no? La leche de cal que se quiere obtener en este caso el pH del lixiviado fue de 3, entonces de manera necesaria se tendría que hacer un ajuste de pH, ¿no? Elevar el pH del lixiviado. Y se van a utilizar 5 mililitros por litro, ¿no? De leche de cal para subir el pH hasta 9 en promedio. Esa fue la dosis de ajuste de pH, ¿no? O para elevar el pH. Luego dejamos un tiempo de reacción, ¿no? Y vamos a aplicar el coagulante, en este caso el cloruro férrico. La dosis óptima fue de
0.3 mililitros por litro a una concentración del 40%. Y vemos 0.3 y agregamos, ¿no? Un vaso precipitado. Tenemos que, bueno, el proceso de coagulación es un proceso, una agitación rápida, ¿no? Alrededor de 140 rpm, 150 rpm. Y el proceso de floculación debe ser a una agitación alrededor de 40-50 rpm, ¿no? Una agitación lenta. Después de un tiempo de coagulación, ya tenemos todas las partículas coloidales y suspendidas desestabilizadas. Entonces agregamos el floculante, un floculante aniónico, el CH2040. Es viscoso, ¿no? En este caso, una de las características de este floculante aniónico. Y luego de aplicar un promedio de 4 mililitros por litro, tenemos que bajar las revoluciones. Alrededor de 50. Entonces vemos ahí la formación ya de los flóculos, ¿no? Los flocks. Vemos una un poco más clarificada la formación de los lodos, miren. Y aquí estaríamos, bueno, terminando el primer proceso de coagulación y floculación. ¿Por qué aplicamos este proceso? La gran pregunta, ¿no? Porque nuestro lixiviado tenía una alta concentración de sólidos suspendidos, ¿no? Una alta turbidez, ¿no? Cerca a 1000, me acuerdo. Al finalizar del siguiente slide vamos a ver las condiciones de tratamiento, ¿no? Y vamos a ver la medición exacta, ¿sí? Entonces podemos ahí observar ya una clarificación de nuestro efluente, una remoción de los sólidos suspendidos, ¿no? Incluso el color es ligeramente amarillento, ¿no? Y después de un tiempo de sedimentación tenemos aquí ya la muestra, ¿no? La muestra después del proceso de coagulación y floculación. Entonces esa muestra, ese sobrenadante, pasamos por nuestro filtro de carbón activado de un peso de 250 gramos y hacemos el filtrado directo, ¿no? Y ahí obtenemos el agua ya tratada, el lixiviado ya tratado, ¿no? Como hemos podido ver en la parte teórica, el carbón activado va a remover color, olor, sabor, ¿no? Principalmente, y tenemos un agua más clarificada, miren. Y hacemos ahí la respectiva comparación. Agregamos un poco del sobrenadante, ¿no? Del primer proceso para hacer una comparación. Y ahí tenemos el lixiviado después del tratamiento físico-químico y después del tratamiento por absorción con carbón activado. Una alta diferencia, ¿no? Bueno, es una experiencia que realizamos para este tipo de lixiviado y vamos a ver una aplicación también después a escala piloto e industrial que se va a utilizar estos principales procesos. ¿Sí? Vamos a seguir con la presentación. Entonces, como hemos podido observar, tenemos ahí una alta remoción incluso del color, ¿no? Del color después de cada tratamiento. Entonces, este fue el siguiente tren de tratamiento, ¿no? Primero tenemos el lixiviado, se ajustó el pH a 9, ¿no? Realizamos el siguiente proceso de coagulación, floculación, ¿no?
y después el proceso de absorción y tenemos ya el lixiviado tratado. Pero ¿cuánta remoción hemos obtenido, no? Pues ahí tenemos en la imagen lixiviado parcialmente tratado, ¿no? Después coagulación, floculación y el lixiviado tratado después de la absorción. La DQ inicial de nuestro lixiviado fue de 5.462 miligramos por litro. Después del proceso de coagulación, floculación llegamos a una DQ de 2.347 y después de la absorción a 345 miligramos por litro. Y la turbidez, miren, cerca de 997 NTU al inicio, ¿no? Casi 1000, ¿no? De turbidez. Luego del proceso de coagulación, floculación llegamos a una turbidez de 24 y después de la absorción una turbidez de 4. Llegando a una remoción en el primer proceso en DQO, ¿no? En coagulación, floculación del 57%, en turbidez del 98%. Y después de la absorción, ¿no? Una remoción de DQO del 85% y de turbidez del 83%. ¿Cuáles fueron las condiciones de tratamiento? Bueno, el hidróxido de calcio fue de 5 mililitros por litro, ¿no? Para llegar a un pH de 3 a 9 al 50% de concentración, ¿no? O sea, 50% de cal, 50% de agua, ¿no? El coagulante fue utilizado el cloruro férrico. Claro, se utilizó otro tipo de coagulante, pero el cloruro férrico fue el más eficiente, ¿no? Se utilizaron diferentes dosis de 0.2, 0.4, 0.6 mililitros por litro a una concentración del 40%. Y el floculante aniónico, el CH2040 o Chenlop 2040, fue de 2, 4 y 6 mililitros por litro a una concentración del 0.1%, o sea, 1 gramo en 1 litro se preparó. Y el carbón activado granular fue de origen de cáscara de coco de 250 gramos. ¿Sí? Fueron las condiciones constantes de tratamiento. Ahora vamos a ver el siguiente proceso, que son el tratamiento de efluentes textiles, ¿no? De alta carga. Principalmente mediante dos procesos que por lo general se utiliza o se aplica, ¿no? Para el tratamiento de estos efluentes: la coagulación y floculación y la ozonización, ¿no? Y después tenemos el efluente textil tratado. Materiales reactivos y equipos que se necesitan para realizar esta experimentación son el efluente textil, el floculador, el generador de ozono, en este caso va a ser de 5 gramos por litro, los vasos precipitados de 1 litro, 500 mililitros, coagulantes, ¿no? Floculantes, el pH, ¿no? O en este caso el pHímetro, el turbidímetro para medir la turbidez, cuchara metálica, condoinfo, colorímetro, reactor de digestión y viales para medir la DQO. ¿Sí? Son los principales materiales reactivos y equipos que se necesitan para realizar esta experimentación. Bien, aquí tenemos el test de Harras o el floculador, también se le conoce. El floculante, el coagulante, ¿no? El agua residual, en este caso el efluente textil, el generador de ozono de 5 gramos por litro, ¿no? También tenemos ahí una piedra difusora para generar micro burbujas, ¿no? De ozono, y el reactor de ozonización, ¿sí? Y el pHímetro para el control del pH. Ahora vamos a ver una experimentación de estos procesos: tratamiento mediante coagulación y floculación y ozonización de efluente textil en la remoción de DQO y turbidez. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente video de esta experimentación. Aquí tenemos el efluente textil. Se utilizó el floculante, se utilizó el coagulante, en este caso el policloruro de aluminio, el PAC, ¿no? El pH fue de 8.5. El generador de ozono
¿no? Tenía un pH relativamente básico, ¿no? Nuestra agua. Y ahí está, miren, la piedra difusora, que vamos a generar micro burbujas de ozono, ¿no? Esta piedra difusora la podemos encontrar en cualquier acuario, ¿no? Lo comercializa. Entonces vamos a aplicar el proceso de coagulación y floculación. Primero el coagulante, el PAC. La dosis óptima va a ser de 0.4 mililitros por litro. Claro, se hizo más experiencias, ¿no? Y ahí podemos ya observar el proceso de coagulación, ¿no? La formación de los coágulos. Y ahora, para acelerar el proceso de sedimentación, vamos a agregar el floculante. 4 mililitros por litro. Y agregamos el floculante. Bajamos las revoluciones por minuto. Y podemos observar ahí ya la formación de los flocos, ¿no? De la aglomeración de los flocos, ¿no? Alrededor de 35 RPM. Y podemos ver ya la sedimentación de los flocos, de los lodos. Prendemos la lámpara para ver una visualización, ¿no? Para una muy buena visualización. Y ahí podemos observar, miren, la diferencia, ¿no? Del tratamiento mediante el proceso de coagulación y floculación, ¿no? Solo con el coagulante y floculante. Luego este sobrenadante, después de un tiempo de sedimentación, va a pasar a la siguiente etapa de tratamiento. Aquí ya tenemos el sobrenadante. Vamos a aplicar el proceso de ozonización, ¿no? O sea, ozono al agua previamente tratada. Aquí vamos a explicar un poco del equipo. Tenemos ahí la entrada del aire. Va a ingresar el aire al equipo. Tenemos ahí una línea de aire y después va a ir a este reactor que va a contener silicona, donde va a absorber la mayor cantidad de humedad del aire, ¿no? Presente. Luego va a ingresar este oxígeno previamente tratado a nuestro generador ozono, y a partir de una temperatura alta, ¿no? Se va a generar el ozono, ¿no? De O2 va a pasar a O3, ¿no? De manera interna, y ya vamos a generar el ozono, ¿no? Este ozono va a salir por este conducto, ¿sí? Y va a ir a nuestro reactor, ¿no? De ozonización. Para aprovechar este ozono se recomienda utilizar piedra difusora, ¿no? Esta piedra difusora va a generar micro burbujas de ozono. Damos un tiempo de media hora de tratamiento, ¿sí? Con ozono, ¿no? 30 minutos. Y ahí podemos observar, ¿no? Las micro burbujas de ozono que está generando este ozono, ¿no? Este generador de ozono. Después de un tiempo de tratamiento de 10 minutos, vamos a ver la decoloración incluso de este fluente textil, ¿no? Previamente tratado.
Ya tenemos, por ejemplo, 10 minutos de tratamiento y ya vemos una decoloración parcial, ¿no? del efluente en este tratamiento. Y a partir de 20 minutos vamos a ver una decoloración casi total de este efluente, miren, alrededor de 20 minutos, ¿no? Pero yo lo dejé ya para asegurar la oxidación de todos los contaminantes en media hora, de la mayor cantidad de los contaminantes presentes. ¿Sí? Entonces, principalmente ese es el proceso de ozonización a base de un generador de ozono de 5 gramos por hora. Entonces en media hora se está generando alrededor de 2.5 gramos, ¿no?, de ozono. Se estaría aplicando a un litro de agua residual, ¿no?, en este caso de efluente textil. Y sacamos una muestra. Y vemos, mira, un agua totalmente clarificada, ¿no? Hacemos una comparación de el efluente textil después del proceso de coagulación y floculación y después del proceso de ozonización. Y como podemos haber observado, son tratamientos muy eficientes, ¿no?, incluso solo viendo el color del efluente. ¿Sí? Vamos a seguir con la presentación. Hemos podido observar, ahora vamos a ver cuánto fue la remoción de la DQ y turbidez en el siguiente slide. Tenemos ahí el efluente textil, después del proceso de coagulación y floculación y después el proceso de ozonización. ¿Sí? La DQ inicial de nuestro efluente textil fue de 9.265 miligramos por litro. Miren, una carga bien alta, ¿no? Luego del proceso de coagulación y floculación llegó a 3.571 miligramos por litro. Y después del proceso de ozonización a 567 miligramos por litro. La turbidez era relativamente alta, ¿no?, de 368 NTU al inicio, después de coagulación y floculación 16 NTU y después de la ozonización 3 NTU. ¿Sí? Este fue el siguiente tren de tratamiento, ¿no?, coagulación, floculación, ozono, y tenemos el efluente textil tratado. La remoción en el proceso de coagulación y floculación fue de DQO del 61% y turbidez del 96%. En el proceso de ozonización fue una remoción del 84% de QO y de la turbidez del 81%. Las condiciones de tratamiento: un pH inicial del efluente textil fue de 8.5, o sea, básico, ¿no? Un pH básico. Del coagulante utilizado fue el policloruro de aluminio a diferente dosis, 0.3, 0.5 y 0.7 mililitros por litro, ¿no?, a una concentración del 40%, coagulante comercial. Y del floculante aniónico del 2, 4 y 6 mililitros por litro a una concentración del 0.1%. El generador de ozono fue de 5 gramos por hora, ¿no? Alrededor de 30 minutos hemos aplicado 2.5 gramos por hora, ¿no? Ahora vamos a ir al siguiente módulo, el módulo número 2, donde vamos a ver un poco más de la aplicación de estos procesos de tratamiento de lixiviados y efluentes textiles de manera, bueno, a escala piloto y a escala industrial, ¿no? Aquí podemos observar el tratamiento de lixiviados a escala piloto, ¿no? Principalmente se están aplicando los mismos procesos que aplicamos a nivel de laboratorio. Miren, tenemos ahí un tanque de almacenamiento de 1 metro cúbico, tenemos el ingreso del lixiviado, tenemos ahí válvulas, ¿no?, una bomba centrífuga, ¿no?, tenemos otra válvula aquí de salida y llegaría al primer reactor, ¿no?, donde se va a aplicar el proceso de coagulación y floculación, ¿no? Se va a agregar coagulante, puede ser de forma manual o automática a partir de bombas dosificadoras,
¿no? Y va a haber una línea de lodos también, ¿no? Este lodo puede ser deshidratados, ¿no? Luego el sobrenadante va a pasar a un tanque de prefiltración, ¿no? Se va a almacenar todo el agua previamente tratada y luego a partir de una bomba va a impulsar esto a un filtro de carbón activado, ¿no? De 7 pies cúbicos, ¿no? Y ya tendremos el lixiviado tratado, ¿no? Principalmente, ¿no? La filtración o en este caso la absorción con carbón activado, ¿sí? Y entonces como podemos observar, son los mismos procesos que aplicamos a escala de laboratorio, ¿no? Que se aplica a escala piloto, ¿no? Para un mayor volumen de 1 metro cúbico, por ejemplo, ¿no? Este sería el tren de tratamiento. Ahora, para hablar un poco más de la aplicación a escala real, tenemos de ver este concepto de flotación por aire disuelto, ¿no? Los famosos DAF, ¿no? La flotación por aire disuelto o DAF es necesaria para que se lleve a cabo la separación efectiva de los sólidos suspendidos, coloides, aceites y grasas emulsionadas presentes en el efluente o agua residual. ¿Sí? Principalmente. El agua residual se bombea desde el nivel, desde el sistema de coagulación y floculación. Aquí tenemos, ¿no? Un sistema de coagulación y floculación, un tubo floculador. Previo sistema a la unidad de DAF, ¿no? Donde se lleva a cabo la dosificación de coagulantes y floculantes, ¿no? Incluso también el ajuste de pH. Bien, vamos a explicar un poco de este equipo. En este sistema, se le conoce un tubo floculador, ¿ya? En este sistema se va a ajustar el pH por medio de esta entrada, por ejemplo, ¿no? También por medio de sensores, ¿no? Vamos a medir el pH, vamos a hacer un ajuste de pH alrededor de 7. Luego va a seguir el efluente y pasaría a esta siguiente inyección de coagulante. Como podemos observar, la tubería siguiente es de mayor diámetro, ¿no? Más grande, de mayor diámetro. Entonces, en esta etapa ocurre el proceso de floculación, ¿no? Como aquí de menor diámetro posee esta tubería, entonces aquí el agua va a pasar a mayor velocidad, ¿no? Y además, de manera interna, tiene un sistema de agitación, ¿no? Un mezclador estático en este caso, ¿no? Incorporado, entonces ayuda a la agitación rápida del efluente para el proceso de coagulación, y esto de mayor diámetro promueve a la agitación lenta, ¿no? A la adición de floculante, ¿no? Luego de ahí sigue la línea y ingresaría a nuestro reactor, ¿no? A nuestro DAF principalmente. Después de ahí se va a incorporar, por inyección de aire y agua limpia, ¿no? Se va a incorporar ahí oxígeno, ¿no? A nuestro DAF, y por flotación, o sea, por la parte superior se van a retirar los lodos con un tipo de rasquetas, ¿no? Un sistema aquí automático. Se van a retirar los lodos en esta tolva, ¿no? Y estos lodos ya son dispuestos o se pueden disponer, ¿no? El agua tratada va a salir por el medio del reactor. Esta línea, el agua tratada. Va a haber algunos lodos más pesados que van a estar en la parte inferior. Miren, tiene una superficie cónica y en la parte inferior generalmente va a ser mínimo, pero sí se van a generar lodos pesados, ¿no? Pero la mayor cantidad de lodos van a ser sacados por el sistema de rasqueta o por flotación, ¿sí? Entonces por el medio vamos a obtener el agua clarificada en este caso, que es todo lo contrario al proceso de coagulación y floculación convencional, ¿no? Los lodos los sacamos por la parte inferior y el agua tratada por la parte superior, pero aquí es lo contrario, ¿no? Por la parte superior sacamos los lodos y por la parte inferior el agua tratada, ¿sí? Entonces, conociendo este concepto básico del sistema de flotación por aire disuelto, entonces vamos a ver la aplicación a escala real. Aquí tenemos un proyecto excelente en Colombia, ¿no? El lixiviado de Bucaramanga,
un proyecto muy eficiente, es una tecnología muy eficiente, bueno, todo el sistema muy eficiente, llega a DQ incluso alrededor de 5 partes por millón de DBO, disculpen, ¿no? Tenemos ahí lagunas, poseen, bueno, este relleno sanitario posee lagunas de 4.500 metros cúbicos, dos lagunas de 4.500 metros cúbicos, y como tratamiento primario de físico-químico, ¿no? Está incorporado un DAF, ¿no? Un sistema de flotación por ahí disuelto, ¿no? Y aquí podemos ver esas rasquetas, miren, que van a retirar todos estos lodos por flotación, ¿no? Van a retirar todos estos lodos por flotación. Después el agua previamente tratada pasa a un sistema de filtración por zeolitas y luego pasaría al siguiente proceso de absorción, ¿no? Con carbón activado. Son los mismos procesos que hemos aplicado en nuestro tren de tratamiento a escala laboratorio y a escala piloto, ¿no? Luego, para obtener un agua de mejor calidad, este lixiviado previamente tratado pasa al sistema de osmosis inversa, ¿no? Y ahí obtenemos un lixiviado tratado de muy buena calidad, ¿no? Miren, hacemos una comparación solamente en el color, ¿no? Un agua totalmente turbia y un agua clarificada. Y esto sería, bueno, después del tren de tratamiento, ¿no? El lixiviado, después de la flotación, ¿no? Después del proceso de filtración, absorción y después del proceso de osmosis, ¿sí? Una agua totalmente clarificada, ¿no? Al inicio, después del tratamiento. Y aquí tenemos una vista de planta, ¿no? Aérea, ¿no? Es una planta bien compacta y bien eficiente, miren, ¿no? Alrededor de 7 metros por 15 metros de ancho y largo, ¿no? Más o menos. Y ahí podemos ver, miren, la DBO inicial de 15.000 partes por millón, ¿no? La DBO inicial del lixiviado, una DBO bien alta. La norma nos pide, bueno, en ese país, en Colombia, piden de 800 partes por millón, pero se llega a una DBO final de 5 partes por millón, ¿no? Actualmente ese lixiviado tratado es reutilizado, ¿no? Para el riego de áreas verdes, ¿no? Control de polvo. Y también se descarga al cuerpo receptor, ¿no? La remoción de la DBO fue del 99%, miren. Del 99% de remoción de DBO, ¿no? Es un proyecto muy eficiente que se desarrolla. Lamentablemente aquí en Perú no tenemos un sistema de tratamiento eficiente para lixiviados. Y es lo que se debería implementar, ¿no? Aquí podemos ver los efluentes textiles, ya la aplicación a escala piloto, ¿no? El mismo tren de tratamiento. Tenemos un proceso de coagulación y floculación de un reactor de 200 litros, ¿no? Se agrega coagulante, floculante, sistema automático, las dos bombas de coagulante y la otra bomba de floculante, de agitación también. Luego pasaría el proceso de ozonización, ¿no? Un sistema ya casi semi-industrial, ¿no? Alrededor de 50 gramos por hora de ozono. Aquí tenemos el reactor. Y aquí ya tenemos un efluente textil tratado, ¿no? Incluso decolorado, después del color azul intenso que posee este efluente en este caso, llega un agua totalmente clarificada, ¿no? A escala piloto, ya casi semi-industrial, ¿no? Ahora vamos a ver la aplicación a escala industrial, ¿no? Tenemos ahí un equipo compacto. En esta unidad se desarrolla el proceso de coagulación y floculación, ¿no? Ingreso de coagulante y floculante. Luego pasaría el proceso de ozonización, ¿no? Aquí tenemos el generador de ozono, ¿no? Y luego el almacenamiento, ¿no? En este caso del efluente textil, ¿no? Y aquí ya podemos ver una planta compacta a escala industrial. Un promedio de 3 metros cúbicos por día que se genera. Entonces
tranquilamente esta planta compacta trabaja para esa cantidad, ¿no?, de efluente. Una aplicación de escala real. Entonces, como hemos podido observar, son los mismos procesos a escala de laboratorio que hemos aplicado, que se aplican a escala industrial, a escala piloto, ¿no?, de acuerdo a estas diferentes características, ¿no?, del lixiviado y efluente textil, ¿no? Bueno, eso ha sido todo. Agradecerles por la atención. No olviden seguirme en LinkedIn. Ahí tienen mi correo personal, mi correo institucional, y en el Facebook, ¿no?, para los próximos cursos nuevos que se van a dictar en los próximos meses. Y asimismo realizar las consultas correspondientes a este curso a mi WhatsApp personal, ¿no? Ahí tiene mi número. Y muchas gracias y nos vemos hasta otra presentación. Gracias.